vamos a tocar un tema así rápido que yo creo que es conveniente conforme a los bautismos. Y es un tema que la iglesia debe de retomar cada cierto tiempo, porque todo lo que es la enseñanza de la palabra de Dios debemos de estar constantemente aprendiendo, repasando y haciendo lo propio, ¿verdad? La palabra de Dios tenemos que hacerla propia. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, hermanos, nosotros, el Señor nos sella con su Espíritu, somos redimidos, somos rescatados, somos sellados con el Espíritu Santo de Dios, pero entramos a una guerra, ¿verdad? Salimos del reino de las tinieblas, donde ahí nosotros no teníamos control, sino que estábamos dominados ahí por el poder del pecado, de la muerte, del enemigo, y el Señor Jesús nos saca de ahí, de esas tinieblas, y dice la palabra que nos lleva al reino de su luz admirable. Nos abre los ojos, nos abre el entendimiento, nos da vida nueva en el Espíritu, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces el Señor viene, y cuando nosotros confesamos su nombre, perdón de pecados, el Señor viene, nos responde, nos perdona, nos sella con su Espíritu. Y ahí entonces empieza un anhelo, un deseo, una necesidad, una inclinación nueva dentro de nosotros hacia conocer más a Dios, hacia acercarnos más hacia Dios, hacia obedecer los mandatos de Dios, a caminar conforme a la voluntad de Dios. Y dice que Dios tiene preparadas obras desde antes de la fundación del mundo para que cada uno de nosotros andemos en ellas, cuando caminamos en obediencia al Señor. Pero en esta vida también tenemos enemigos, ¿verdad? Nosotros como cristianos tenemos enemigos. Hay 3 enemigos que son los más reconocidos, ¿verdad? ¿Cuáles son? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuáles son los 3 enemigos de los? El mundo es un enemigo nuestro, ¿verdad? Porque el Señor nos llama a apartarnos del mundo, ¿verdad? El diablo, que es el que anda ahí, ¿verdad? Haciendo loco en el mundo, que tiene el mundo dominado. Y el último, la carne. O sea, la carne, esto. Nosotros mismos podríamos decirlo así. Pero tenemos que hablar la carne en el término de la naturaleza caída del hombre, ¿verdad? Donde en el interior del hombre, en la profundidad del corazón del hombre, se gestan todos los deseos, todos los anhelos y todas las cosas que el ser humano quiere hacer, ¿verdad? Pero cuando Cristo viene y Cristo nos sella con su Espíritu, entonces ya Él nos muestra un camino nuevo. Ya nosotros no debemos de andar como andábamos antes, no debemos de hablar como hablábamos antes, no debemos de maldecir, no debemos de comportarnos como nos comportábamos antes, sino que tenemos que seguir por el camino que el Señor nos va abriendo. Y Él nos va guiando por medio de su Espíritu Santo. Bien, entonces yo le puse la carne contra el Espíritu, que prácticamente sería las obras de la carne y el don del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque aquí, digamos, es donde nosotros vamos a ir aprendiendo o nos va a enseñar la palabra de Dios cómo debemos nosotros de luchar con nuestra naturaleza caída y cuáles son las armas que tenemos para eso, porque nosotros no estamos solos. Usted y yo no peleamos solos, hermanos. Usted y yo peleamos y vencemos en el nombre de Jesús bajo el poder del Espíritu Santo, porque Jesucristo ascendió al cielo. Dice: yo les enviaré, les voy a enviar a uno semejante a mí, al Espíritu Santo, que va a ser su compañero, va a ser su maestro, va a ser el que les guíe a toda verdad, el que les enseña todas las cosas, aún lo más profundo de Dios. Así que, amados hermanos, acompáñenme a Gálatas, por favor, si son tan amables, el Nuevo Testamento, al libro, la carta de los Gálatas, en el capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. El versículo 13. Gálatas 5, 13. Vamos a leer del 13 al 15 para los que están tomando nota. Y a ver si nos ayudan ahorita con la palabra. ¿Lo tienen, amados hermanos? ¿Sí? Muy bien. Dice la palabra, Gálatas 5, del 13 al 15, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Estábamos cantando ahorita, ¿verdad? Que hemos sido hechos libres. Somos libres. Éramos esclavos, pero ahora somos libres.
Solamente dice que no uséis la libertad, esa libertad que Dios nos dio, nos advierte que nosotros no debemos de usarla como una ocasión para la carne. No debemos de usar la libertad que Cristo nos dio para una ocasión para que la naturaleza caída gobierne. Sino, servíos por amor los unos a los otros. Eso dice, también nos habla del servicio entre nosotros como hermanos en Cristo en la iglesia del Señor. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo pregunto, ¿ama usted a su prójimo, hermanos, hermanitos, hermanitas? Aquí todos sus hermanitos y hermanitas aquí en la iglesia, ¿sí? ¿Nos amamos los unos a los otros? ¿Amamos a nuestros hermanitos como nos amamos a nosotros mismos? Bueno, ese es el mandato que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Dice el versículo 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está hablando que nosotros tenemos que mantener y cuidar esa libertad que Cristo nos ha dado. Cristo nos libertó, pero nosotros tenemos que pelear por esa libertad, día con día, porque la naturaleza caída, lo que la Biblia llama la carne, siempre está tratando de levantarse. Siempre está tratando, digamos el domingo en la mañana, ay, qué pereza, hay que ir a la iglesia. Pensamiento, ¿verdad? Y usted tiene que decirle, no, vámonos para la iglesia. Alma mía, alaba a Jehová. ¿Verdad? Es una orden que uno tiene que dar. Ay, es que no, eso no es malo. Empieza, ¿verdad?, la mente a trabajar ahí. Y nosotros tenemos que pelear contra eso. Muy bien. Ahora vámonos al 16:21. De ahí mismo vamos a seguir leyendo. ¿Cuál es el título que tenemos ahí, amados hermanos? En su Biblia. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Verdad? Entonces aquí ya es donde el apóstol Pablo nos va a introducir y nos va a hacer una diferencia entre cuáles son las actitudes o las acciones o las costumbres que se practican las personas que se dejan llevar por la carne y cuáles son los resultados de dejarse llevar por el Espíritu, dejarse guiar por el Espíritu de Dios, que es lo que Dios quiere, ¿sí? Que eso es lo que Dios quiere. Entonces ahí mismo, en Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice, digo pues, andad ¿qué? En el Espíritu. Dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahí está la lucha. El Espíritu contra la carne. Hay una ilustración que yo escuché hace muchos años, que es como tener dentro de nosotros dos bestias, ¿verdad? Dos animales salvajes dentro de nosotros. Y entonces le preguntan a uno es uno de la carne, otro es el Espíritu, ¿y cuál de los dos crece más? Entonces el que estaba enseñando dice, hay que a usted alimente más. O sea que si usted alimenta los apetitos de la carne, ese va a crecer y el otro va a decrecer. Pero si usted alimenta al Espíritu, entonces el Espíritu va a crecer y los deseos de la carne van a decrecer. Entonces esto es lo que el apóstol Pablo nos está llamando la atención y nos está enseñando qué debemos hacer nosotros como cristianos. Muy bien. Versículo 18. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y ahí viene una lista, viene 17. Yo aquí traje el significado de cada una de estas 17 para ver un poquito a fondo, ¿verdad? Entonces, voy a leerlas primero y luego las analizamos. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
acerca de las cuales os amonesto. O sea, le llamo la atención, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino. Vea qué lista, son 17. Vamos a analizar un poquito. Aquí yo traje una información de una Biblia de estudio y que nos dice el significado de cada uno. Entonces, 1, adulterio, es decir, relaciones sexuales de una persona casada con alguien que no sea su cónyuge. 2, fornicación, es decir, conducta y relaciones sexuales inmorales, incluye el complacerse, adulterio, es decir, relaciones sexuales de una persona casada con alguien que no es su cónyuge, sí está bien. 2, fornicación, es decir, conducta y relaciones sexuales inmorales, incluye el complacerse en fotos, películas o publicaciones pornográficas. 3, inmundicia, es decir, pecados sexuales, obras y vicios malvados, incluso pensamientos y deseos del corazón. 4, lascivia, es decir, sensualidad según los deseos y las malas pasiones hasta el punto de no tener vergüenza ni decencia alguna. Esos 4 primeros se refieren al asunto de la sexualidad. Y si usted le pone atención a eso, eso es lo común del mundo, ¿se dan cuenta ustedes? ¿Verdad? Esas cosas es lo común del mundo. Pero Dios nos llama ¿a qué? Nosotros tenemos que apartarnos de ahí, tenemos que salir de ahí, tenemos que luchar contra eso. O sea que si en algún momento usted se ve tentado o tentada a caer en uno de esos pecados, usted recuerde que usted tiene el Espíritu de Dios para decirle no en el nombre de Jesús. ¿Sí? Porque el enemigo viene ahí a tentarlo a uno. Las tentaciones son todo el tiempo. Jesús fue tentado en el desierto. Y la palabra nos dice que el diablo se alejó de él, dice, por un tiempo. O sea, Jesús fue tentado una y otra vez. Y nosotros también somos y vamos a ser tentados. Pero tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda para vencer. Y la palabra nos dice, someteos a Dios, o sea, obedezca a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. O sea que cuando hay una tentación que viene fuerte, usted tiene que resistir en el nombre de Jesús y se tiene que ir. ¿Por qué? Porque usted tiene un poder dentro suyo, que es el Espíritu Santo de Dios. Y también tiene la palabra de Dios, que es poderosa para la destrucción de fortalezas. Tiene la autoridad de Cristo, para que en su nombre usted declare con autoridad y eche fuera todo espíritu inmundo que venga a tratar de molestar a usted en su vida, en su matrimonio, en su familia, con sus hijos. Usted tiene autoridad para pararse en el nombre de Jesús y que esas cadenas sean rotas en el nombre de Jesús. Así es. Muy bien. Vamos entonces por el número 5. Idolatría. Es decir, adoración de espíritus, personas o imágenes talladas, confianza en cualquier persona, institución u objeto, como si tuviera igual o mayor autoridad que Dios y su palabra. ¿Se dan cuenta? Nosotros comenzamos, digamos, identificando la idolatría generalmente como las estatuas, los ídolos y eso, pero no, hay más ahí. Entonces ahí todo lo que usted ponga en medio de Dios y usted, o que usted lo ponga en una posición superior a Dios, eso es una idolatría. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero la palabra de Dios es la que nos enseña. Por eso tenemos que siempre recurrir a la palabra de Dios. Muy bien, ¿qué sigue? Sigue hechicerías, que vea la palabra, en griego eso significa farmakeia, de donde viene la palabra farmacia, farmacéutico. Y eso en inglés, cuando usted va a una farmacia dice drugstore, dice tienda de drogas. Así dice drugstore, cuando ustedes vean películas de una farmacia dice drugstore. Entonces, los medicamentos son drogas buenas, digámoslo así, ¿verdad? Pero digamos, a mí me llama mucho la atención esto, es decir, brujería, espiritismo, magia negra, adoración de demonios y uso de drogas para producir experiencias espirituales. Ahorita está de moda, allá en Hollywood, porque siempre, que hay que hacer un viaje con un hongo y una hierba ahí, o no sé qué ahí, alucinógeno, entonces ellos ahí están encontrando, ¿verdad? Su Dios. Lo que van a encontrar es un demonio, eso es lo que van a encontrar. Pero eso existe, entonces tenemos que saber. Luego siguen las enemistades, es decir, intenciones y acciones hostiles e intensas, antipatía u odio extremos. Uno no puede caminar en eso.
El 9, celos, es decir, resentimiento, envidia del éxito de otro. Cuando una persona es celosa, ¿verdad? Tal vez no tiene algo y otra persona lo tiene, entonces se pone celosa con aquella persona y la ataca. O sea, ese es el asunto, ¿verdad? Eso lleva a pleito siempre, ¿verdad? Iras, es decir, enojo explosivo que se inflama y se convierte en palabras o acciones violentas. Disensiones, es decir, la introducción de enseñanzas divisorias no respaldadas por la palabra de Dios. 13, herejías, es decir, división de la congregación en grupos egoístas o camarillas que destruyen la unidad de la iglesia. Y por último, envidias, es decir, antipatía resentida de otra persona que tiene algo que se desea. Qué lista, ¿verdad? Y nosotros peleamos contra esto, hermanos. No quiere decir que usted está dominado por eso, porque no es así, porque usted tiene el Espíritu Santo, pero en algún momento, si usted se siente tentado por alguna razón a actuar de esa manera, sepa que usted tiene el poder para apartarse de aquello y que usted no debe caminar en esas obras. No debemos de dejarnos llevar por las obras de la carne. Porque dice Pablo que si nosotros practicamos, o sea que si nos vemos igual que como éramos antes, el Señor nos llama, nos aparta, ¿verdad? Nos santifica, nos aparta del mundo y de todas sus prácticas, pero si nosotros volvemos a esto, entonces nosotros no vamos a participar del reino de los cielos. Es una advertencia que el apóstol Pablo nos hace. Entonces yo voy a seguir leyendo por acá. En el versículo 7, 6, 7, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios, uno no puede engañar a Dios, nunca. A veces uno dice, no, es que Dios no me está viendo. O no, uno dice, nadie me está viendo. Pero Dios sí lo ve todo y todo lo sabe. Y conoce lo más profundo del corazón de cada uno. Por eso es importante que cuando uno escucha la palabra de Dios y escucha el Evangelio, el Espíritu Santo viene y lo redarguye a uno del pecado, lo convence, lo hace a uno enfrentar su propia realidad, y entonces es cuando uno clama a Cristo. ¿Se dan cuenta? Porque cuando uno no reconoce su propia condición, no, yo no necesito la salvación. ¿De qué necesito yo ser salvo? Le dice a uno la gente. Yo no necesito ser salvado de nada, yo estoy bien. No reconoce su propia condición. Pero cuando el Espíritu Santo viene y le hace ver aquello que está adentro, entonces es cuando uno clama al Señor. Y el Señor le salva, le sella con su Espíritu y le da la vida eterna. Dice el versículo 8, 6, 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y a eso es a lo que el Señor nos llama, a vida eterna. Si yo siembro maldades, voy a recoger maldades. Pero si yo siembro bondades, voy a recoger bondades. Si yo siembro muerte, voy a recoger muerte. Si yo siembro vida, voy a recoger vida. Así es. Entonces dice el versículo 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, o sea, cosecharemos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente, dice, a los de la familia de la fe. O sea que usted y yo, amados hermanos, somos llamados siempre a hacer el bien. Hacer el bien, no hacer el mal. De hecho, Cristo nos enseña que si nosotros recibimos mal, nos hacen algún daño, nosotros no tenemos que responder mal con mal. Tenemos que responder con bien al mal. Y así queda descubierto el enemigo. ¿Estamos, hermanos? Muy bien. Estamos entonces en 6, en el 5. Ok. Ahora vamos al versículo 16, capítulo 5, versículo 16, 21, ya estamos, ¿verdad? Me perdí por un momento. Ok, estamos en... Sí, me perdí un momento.
Empezamos primero con el 5, del 13 a 15, ¿verdad? Luego, 6, del 7 al 10, ¿verdad? Ok, muy bien. Muy bien. Vamos al 5, 16, 21. Ya lo leímos. Sí, ya lo leímos, ¿verdad? Sí, ya lo leímos, está muy bien. Ok, vámonos al libro de Romanos, amados hermanos, al libro de los Romanos. Acompáñenme, por favor. No, mentira. Ya. Vámonos. Estoy perdido, hermano, discúlpeme. Ahí mismo en Gálatas, vamos a seguir del 22 al 25. Me perdí por un momento aquí, hermanos. Que tengo la tablet acá. 5 del 22 al 25. Vamos a ver. Sí. Perfecto, sí, ahí es donde quería llegar. Discúlpenme, amados hermanos. Ya lo tenemos, sí. Ok, dice, ya vimos lo que son las obras de la carne, ¿verdad? Pero aquí dice, del 22 al 25, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y dice en el versículo 25, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Ve? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es reflejar el fruto del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, nosotros reflejamos el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu nos dice aquí que está compuesto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza, y dice que contra tales cosas no hay ley. Nadie le va a acusar a usted por hacer el bien. ¿Estamos? Y podemos aquí también analizar un poquito lo que es el fruto del Espíritu. Nótese que no dice los frutos del Espíritu, sino que dice el fruto del Espíritu, ¿verdad? No son varios frutos, es uno. Porque hay personas que dicen, no, es que yo solo tengo una parte del fruto del Espíritu. No, nosotros todos tenemos todas, pero tenemos que ejercitar en ellas. Ok, entonces dice el amor, es decir, interés y búsqueda del mayor bien de otra persona sin móviles de ganancia personal. ¿Ah? El amor, voy a repetir otra vez, es decir, interés y búsqueda del mayor bien de otra persona sin móviles de ganancia personal. El gozo, es decir, la sensación de gozo fundado en el amor, la gracia y las bendiciones, las promesas y la cercanía de Dios que tienen los que creen en Cristo. ¿Tiene usted gozo, hermano? ¿Ah? ¿Tiene usted el gozo del Señor? Claro que sí. Paz, es decir, el sosiego de la mente y del corazón fundado en el conocimiento de que todo anda bien entre el creyente y su Padre Celestial. La relación, ¿verdad?, que tenemos con Cristo, que tenemos con el Padre, nos lleva a tener una paz. Y la Biblia dice que es la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Que aún en medio de dificultades, aún en medio de circunstancias difíciles de la vida, nosotros caminamos en paz, porque tenemos la paz de Dios con nosotros. Es fruto del Espíritu, es parte de lo que nosotros podemos reflejar. Paciencia. Dice, es decir, constancia, conformidad, ser lento para el enojo o la desesperación. Benignidad, es decir, no querer ofender a nadie ni causarle dolor. Bondad, es decir, celo por la verdad y la justicia y aborrecimiento del mal. Puede expresarse en actos de amabilidad o en la reprensión y la corrección del mal. Fe, lealtad firme y constante a una persona a quien se está unido por promesa, compromiso, carácter fidedigno e integridad. Y aquí en la fe podemos decir lealtad y firme constante a una persona a quien se está unido por promesa. Usted y yo estamos unidos a Cristo por promesa. Y los que están casados están unidos por promesa en matrimonio. Qué bonito, ¿verdad? Muy bien. Mansedumbre, es decir, moderación acompañada de fortaleza y valor. Describe a una persona que puede enojarse cuando se necesita el enojo y ser humildemente sumisa cuando se necesita la sumisión. Sobre la mansedumbre de Cristo, ¿verdad? Podemos nosotros ver un ejemplo cuando Cristo lo llevan y lo enjuician, ¿verdad?
con mentiras y todo, y él estaba, dice, manso y humilde, no abrió su boca, ¿verdad? En un momento él le dijo a los apóstoles, si yo quisiera, o le dijo a uno de los que le estaban iniciando, yo podría llamar a un ejército de ángeles para que me defiendan. Pero él estaba manso porque sabía lo que estaba haciendo, manso y humilde. Templanza, es decir, dominio de las propias pasiones y deseos, incluso la fidelidad a los votos nupciales, también la pureza. Todo esto es un resumen de lo que puede ser el fruto del Espíritu. O sea, solo cosas buenas, ¿sí? Porque Dios es bueno. Entonces Dios nos lleva a un camino de santidad, y para llevar ese camino de santidad, entonces Él se manifiesta en nosotros el fruto del Espíritu. Entonces nosotros no andamos peleando, ni andamos en ira, ni en disensiones, ni en contiendas, ni en enojos, ni en nada de lo que el mundo practica. Nosotros hemos sido llamados aparte, a santidad hemos sido llamados. Y entonces nosotros debemos de alejarnos, y no debemos de dejarnos vencer por la carne, por la naturaleza caída. Ahora sí, hermanos, vámonos a Romanos, por favor, acompáñenme al libro de Romanos, en el capítulo 8, si son tan amables. Y esa es la parte que me gusta, porque nosotros tenemos que pasar situaciones, digamos, tentaciones y todo, pero como les dije a un principio, tenemos armas para pelear. Y el arma más poderosa que el Señor nos dio es su Espíritu Santo. ¿Y cómo yo puedo llenarme del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo yo ser más lleno del Espíritu Santo? Orando, teniendo comunión con el Señor constantemente. Cuando yo me veo sometido a una tentación, hermanos, yo me voy, oro y le digo, Señor, vea, estoy teniendo esta tentación así, yo le explico todo lo que yo siento en mi corazón. Por favor, ayúdeme por su Santo Espíritu, ayúdeme para resistir. Y el Señor viene y ayuda y fortalece. ¿Para qué? Para que yo pueda decir no. Para que yo pueda decir no. Para que todos podamos decir no a la tentación. Muy bien. El capítulo 8 del libro de Romanos es lo más lindo para mí. ¿Cuál es el título? Viviendo en el Espíritu. Nosotros tenemos que vivir en el Espíritu. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Digamos, aquí nos dice todas estas cualidades, pero todas esas cualidades las tiene Cristo. Por eso nosotros podemos dar el fruto, porque el fruto que nosotros damos es que cada día nos parecemos más a Cristo Jesús. ¿Sí? Cuando yo camino en obediencia al Señor, cuando yo me aparto del mal, cuando yo me aparto de las obras de la carne y todo lo que el mundo me da, y me voy por el camino que Dios quiere, entonces yo cada día actúo, respondo de la forma como Dios quiere, entonces cada día yo me parezco más a Cristo. Por eso nosotros decimos que nosotros tenemos que reflejar a Cristo en nosotros, ¿cierto? Que las otras personas puedan ver a Cristo en nosotros. ¿Y cómo las otras personas van a ver a Cristo en nosotros si nosotros tenemos malas costumbres o malas actitudes, verdad? Si yo soy una persona que soy iracunda, mal hablada, adúltero, borracho, pleitero, entonces yo no estoy dando el fruto del Espíritu. Yo de esa forma no estoy reflejando a Cristo, jamás. Lo que estoy reflejando es al enemigo, ¿verdad? Pero si nosotros andamos en el Espíritu, si nosotros nos sumergimos en la presencia de Dios, buscamos de Él, nos llenamos de Él, entonces de ahí va a venir la fortaleza para nosotros caminar en santidad. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Entonces Romanos 8:1, del 1 al 14, para los que están tomando nota. Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vea qué frase más preciosa. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, pregunto, ¿está usted en Cristo Jesús? Entonces no hay ninguna condenación sobre usted, ¿verdad? Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se da cuenta?
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Antes nosotros éramos dominados por esa ley, pero cuando Cristo viene a nuestra vida, somos liberados. Ese poder ya no actúa sobre nosotros. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, al venir Cristo en forma humana, ¿verdad? Y padecer lo mismo que padecemos nosotros en la naturaleza caída, y entregar su cuerpo a la muerte de cruz, entonces ahí vino la victoria. ¿Estamos? Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Los que andan en la carne solo piensan en esas cosas, pero los que andamos en el Espíritu solo pensamos las cosas del Espíritu. ¿Estamos, hermanos? Y así es como Dios nos va guiando. Así es como el Señor nos guía. Muy bien. Dice, pero los que son voy a leer el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Muy bien. Y yo le digo a usted una cosa. Una de las promesas que Dios tiene para nosotros es que nosotros tenemos paz, como lo vimos, porque es parte del fruto que se refleja del Espíritu Santo. Y es algo que necesitamos, porque vivimos en un mundo muy difícil. Solo noticias malas y problemas y todo eso, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos estar en paz con Dios. Porque si nos dejamos llevar por todo aquel río, aquella vorágine, como digo yo, entonces vamos a entrar en impaciencia. Vamos a entrar en impaciencia. Vamos a entrar en preocupaciones, a las cuales Cristo nos dijo, no se preocupen, cada día tiene su propio afán o tarea. No se preocupe por el día de mañana. ¿De qué le sirve preocuparse? Dice, si usted por preocuparse pudiera aumentar un poco su estatura o pudiera hacer que le saliera un pelo más en la cabeza, estaría bien, dijo Cristo, ¿verdad? Pero ni siquiera eso puede hacer usted. No se preocupe por eso. Cada día tiene su propio afán. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que el Señor nos quiere llevar a una paz. Dice el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así éramos nosotros antes de conocer a Cristo. Nosotros no entendíamos el mensaje de Cristo. No queríamos sujetarnos a la voluntad de Dios. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Y qué nos dice aquí? Que por ejemplo, nosotros, para poder andar en el Espíritu, tenemos que tener a Cristo viviendo en nuestro corazón. Tenemos que haberle entregado nuestra vida a Cristo. Porque si nosotros no le hemos entregado nuestra vida a Cristo, entonces el Espíritu de Cristo no vive en nosotros. Entonces nosotros podemos caer en esos problemas. ¿Estamos, hermanos? Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Por eso decimos nosotros que nosotros hemos muerto juntamente con Cristo. De hecho, el bautismo es una representación de morir al mundo y venir a la vida en Cristo. Es una representación el bautismo. ¿Sí? Morir y vivir en Cristo. Morir para el mundo. Ya no pertenecemos al mundo nosotros, ahora le pertenecemos al Señor Jesucristo. Y ahí tenemos vida y vida eterna.
Versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Qué dice aquí? Que si el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos, el Espíritu Santo, vive en nosotros, entonces Él, el Espíritu Santo, nos va a dar la fuerza y el poder para que nuestro cuerpo sea vivificado y nosotros nos apartemos de todas esas obras de la carne. ¿Estamos? Tenemos el poder. El Señor nos da su Santo Espíritu para que nosotros podamos caminar en santidad. Por eso nosotros decimos que nosotros no podemos vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. No hay vida cristiana sin el Espíritu Santo viviendo acá. Puede haber una falsa vida cristiana, pero no es una vida cristiana correcta si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios viviendo en usted. Porque si no, entonces andaríamos nosotros en las obras y no en la fe. ¿Estamos, hermanos? Muy bien. Versículo 11. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y aquí está este versículo hermoso que digo yo, que debería estar como con letras gigantes, así del tamaño de las montañas para mí, ¿verdad? Que dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces mi pregunta es, ¿se deja usted guiar por el Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo de Dios es el que le va a guiar a usted y le va a decir, no haga eso, no vaya por ahí, eso no le agrada a Dios, conforme a su palabra, desde luego, ¿verdad? El Espíritu nos va guiando. Apártese de eso. Busque más de Dios. Porque el Espíritu Santo es santo, Dios es santo, puro, y Él quiere que nosotros seamos santos, que seamos puros. Dice la palabra que la voluntad del Padre es nuestra santificación. Entonces quiere que nosotros seamos santos como Él es santo. Y es por medio de su Espíritu Santo que nosotros podemos lograr eso. Así que todos los que caminamos y los que tenemos años en el cristianismo y todos ustedes que están comenzando, tenemos igual que cualquier otro cristiano en el mundo que someternos a la voluntad de Dios y dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Y entonces, mis amados, esto es lo que nos dice la palabra, y es una recomendación, no una recomendación, es una enseñanza que generalmente nosotros la recibimos cuando somos cristianos nuevos, digamos, ¿verdad? Pero que tenemos que ir a través del tiempo repasando para nosotros no caer en eso, no dejarnos vencer. Nosotros, la palabra dice que en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores. Nosotros estamos llamados a vencer y nosotros podemos vencer porque Cristo venció y podemos vencer porque tenemos el Espíritu Santo de Dios viviendo en nosotros. Aleluya. No hay victoria sin Cristo, hermanos. Ahí mismo en el capítulo 8 vamos a leer del versículo 28 al 39. Tiene el título Más que vencedores, a los que están viendo la Biblia. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Usted tiene fe de que las cosas todas le salen bien, aunque esté pasando por alguna dificultad en algún momento? ¿Verdad? A veces pasamos por una dificultad, pero uno dice, no, Señor, yo sé que a mí me va a ir bien. Yo sé que usted me va a llevar a una buena salida. Me despidieron del trabajo, tal vez injustamente, y yo digo, Señor, haga su justicia. Ábrame puertas, Señor. Y el Señor le abre puertas a usted un trabajo que usted tal vez ni pensaba que podía ir. El Señor, para los que le amamos, todas las cosas nos son para bien, hermanos. ¿Verdad? Porque la promesa de Dios en la palabra dice, el bien y la misericordia nos seguirán y nos alcanzarán. La misericordia de Dios nos sigue y nos alcanza. Ok, el versículo 29.
Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y aquí dice en el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros o por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién va a poder luchar en contra del Espíritu de Dios? ¿Quién va a poder luchar en contra de la voluntad de Dios? Por eso Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas sus promesas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El diablo sí viene a acusar. No, es que usted era esto, usted es el otro, usted es esto. ¿Verdad? A veces viene el diablo a decirle, no, es que usted le empieza a recordar sus pecados pasados. Usted es esto, usted es el otro. Y usted tiene que decirle, sí, yo soy eso, pero ya yo he sido perdonado por Cristo Jesús. Así que en el nombre de Jesús, fuera de aquí, que fuera todo pensamiento. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada ni nadie nos puede separar. Nada ni nadie, hermanos. Dice, tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y el versículo 37 dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Se dan cuenta, hermanos? En cualquier tribulación, en cualquier problema, en cualquier situación, tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos guía, que nos fortalece, que nos lleva, y tenemos las promesas de Dios con nosotros. Y para ir terminando dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos amados, no hay nada en este mundo, nada, no existe ningún poder que pueda separarle a usted del amor de Dios. El diablo sí va a querer venir a engañarle y decirle, no, ya es que usted Dios no lo quiere. Dios no lo cuida a usted, porque usted cometió un error, entonces usted perdió la bendición de Dios. Eso no es cierto, amados hermanos. Eso no es cierto. ¿Quién le va a poder separar a usted del amor de Dios? ¿De la voluntad de Dios? Nadie. No existe nada ni nadie en el universo entero que pueda lograr eso. Pero para que usted esté en ese nivel, usted tiene que haberle entregado su vida a Cristo. Usted tiene que ser cristiano, usted tiene que ser cristiana. Usted tiene que haberse dejado instruir por la palabra de Dios. Tiene que escuchar el Evangelio, las buenas nuevas que Cristo nos da. Que Él vino a salvar lo que se había perdido. Jesucristo dice, yo no vine a juzgar al mundo, dice, vengo a salvar lo que se había perdido. El mundo está perdido, la humanidad está perdida, pero Dios mismo viene en carne, en la persona de Cristo, para salvarnos a todos. Por amor a nosotros. ¿Sabe? A veces hemos sido despreciados, hemos sido agredidos. No sé, tantas cosas, ¿verdad? Que nos pueden causar ira, que nos pueden causar resentimiento, que nos pueden causar rencor. Hemos sido traicionados. Nadie nos ha visto, pero hemos estado llorando solitos, solitas por ahí, por causa de alguna pena, algún dolor que tenemos dentro de nuestro corazón. Y la carne nos dice, reaccione así, vaya golpee, vaya maldiga, vaya mate.
vaya, vénguese, haga mal. Pero el Espíritu Santo viene y le dice, no, escúcheme a mí. Yo di mi vida por ti. Yo te perdoné todos tus pecados. Los eché al fondo del mar y me olvidé de ellos. Yo preparé un lugar para ti en mi mesa. Y no importa lo que usted haya sido y lo que haya hecho, yo te hice una nueva criatura. Y no hay nada ni nadie en esta tierra, en este mundo, que le pueda juzgar a usted, porque ya yo le he perdonado. Por tanto, reciba el Espíritu Santo y camine conforme a la voluntad de Dios. Hoy pregunto yo de todos los que estamos aquí, amados hermanos, en esta preciosa congregación, ¿todos le hemos entregado nuestra vida a Cristo? ¿Hay alguien que tal vez todavía está pensando? Yo oro para que el Espíritu Santo de Dios le redarguya y le convenza, que trate con usted como solo Dios trata con el corazón de cada uno de nosotros, porque todos somos diferentes y Dios trata en nuestro corazón y nos atrae con cuerdas de amor. Déjese atraer por Dios. Cristo le está llamando en esta hora. Ven, hija mía, ven, hoy es el día. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día en que yo estoy dispuesto a perdonar todos tus pecados, todas tus faltas. Hoy es el día en que estoy dispuesto a quitar todas tus cargas y hacerte una nueva criatura. Hoy es el día en que quiero sellarte con el Espíritu Santo. Hoy es el día en que quiero que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Hoy es el día que quiero darte un abrazo tan hermoso que te va a provocar lágrimas. Pero la tristeza se va a ir y el gozo vendrá. Y la paz y el dominio propio y la fe y la mansedumbre y la templanza y todo el fruto del Espíritu, la santidad de Dios va a venir a ti. Por causa del amor que te tengo.